reconocer Aragón, tanto hacia adentro, hacia nosotros mismos, como reivindicación e impulso, como hacia afuera, como invitación y atracción para una tarea común que no es otra que la construcción de un futuro mejor. La máxima de que los pueblos que no conocen la historia están abocados a repetirla se completa con la de que los pueblos que son capaces de falsear su pasado están frustrando su presente y defraudando su futuro. Estamos en la mejor situación geográfica del mundo para que podamos colaborar en hacer de puente entre quien a veces no quiere ser puente. Hemos sido solidarios y además hemos sido generosos y además hemos sido partidarios del pacto y además hemos sido partidarios del compromiso. Y además, queridos amigos, hay que seguir haciendo esto, hay que seguir haciendo esto, hay que seguir ejerciendo nuestras propias señas de identidad. Un proyecto que nace con vocación de trascender a partidos y a personas y que aspira a establecer un vínculo entre generaciones e ideologías, entre Aragón y el resto de España y buena parte también de Europa y de América. Hace ya demasiado tiempo que venimos asistiendo a lo que, sin temor a exagerar, podemos denominar como una apoteosis de la falsificación de la historia. Apoteosis de falsificación de la historia que tiene unos claros fines políticos. Una falsificación consciente y más efectiva de lo que pueda parecer. Y frente a ella es necesario oponer un gran homenaje a la verdad histórica. Queremos reencontrarnos con nuestra historia con orgullo, pero críticamente, con los ojos de la sociedad democrática y abierta que somos.